La artista japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus lunares psicodélicos y sus esculturas tentaculares, ha fallecido a los 97 años. Kusama falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, según informó este jueves su estudio. Según un comunicado, la artista de vanguardia siguió pintando hasta sus últimos días sin soltar jamás el pincel. Kusama nació en Matsumoto en 1929. Su infancia estuvo marcada por una madre que se oponía a que se dedicara al arte. Kusama padecía alucinaciones y ataques de pánico. Vivió en Nueva York en los años 60, donde entabló amistad con artistas como Andy Warhol, Georgia O'Keeffe y Joseph Cornell. En la década de los 70 ingresó voluntariamente en un hospital psiquiátrico de Tokio que se convirtió en su hogar. Su obra colorida integra las colecciones de los grandes museos contemporáneos de todo el mundo. En sus últimos años, Kusama alcanzó fama mundial y llegó a colaborar con marcas de moda como Louis Vuitton, incorporando sus diseños característicos a productos como ropa, tazas y accesorios. La economía alemana creció más de lo previsto en el segundo trimestre, con un aumento del PIB del 0,3% entre abril y junio. La cifra revisada de la Oficina Federal de Estadística fue superior a la estimación inicial del 0,2%. En términos interanuales, el PIB aumentó un 1% frente al 0,9% revisado. Las exportaciones subieron un 2%, lo que contribuyó a impulsar el crecimiento, mientras que el consumo de los hogares y el gasto público solo aumentaron un 0,1%. La producción industrial también aumentó un 0,9%, impulsada por los sectores químico y de equipos eléctricos. Más allá de las últimas cifras de crecimiento, el índice IFO de clima empresarial de Alemania subió a 88,8 en agosto desde los 86,7 de julio, lo que sugiere una mejora de la confianza en los principales sectores. Sin embargo, los elevados precios de la energía y la débil demanda interna siguen siendo factores de riesgo. El gobierno alemán prevé ahora que la economía crezca un 0,5% en 2026, por debajo de su previsión anterior del 1%. La economía ha atravesado dificultades en los últimos años debido a los elevados costes energéticos, la mayor competencia china y los aranceles estadounidenses. Ulises vuelve a la escena mundial y con él Ítaca. La nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, vuelve a situar a la isla históricamente vinculada al legendario héroe en el punto de mira internacional. El debate cobró aún más impulso tras una propuesta del vicegobernador regional de las Islas Jónicas para promocionar la región bajo la marca turística Islas de Ulises. La iniciativa suscitó reacciones en Ítaca, lo que le llevó a aclarar que la expresión se refería a un concepto de marca turística y no implicaba ningún cambio oficial de nombre. Δεν φοβόμαστε ότι κάποιος μπορεί να μας κλέψει το όνομα, να μας κλέψει την ιστορία, τον πολιτισμό της Ιθάκης. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα θέμα όμως που είναι πολύ σημαντικό. Ότι όλα αυτά ξεκίνησαν μετά την ταινία του Νόλαν. Και το παράπονο μας είναι ότι πριν την ταινία του Νόλαν, κανείς δεν σκέφτηκε να κάνει κάτι τέτοιο, που εμείς όμως έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις. Detrás del desacuerdo se esconde una cuestión más amplia. ¿Cómo puede Ítaca sacar el máximo partido a su renovada visibilidad internacional sin depender del éxito de una sola película? Η ένσταση δική μου είναι ότι η ταινία ήταν χτες, αύριο το πρωί θα γίνει μια άλλη ταινία. Θα κάνουμε μια τουριστική προβολή βάσει μιας ταινίας ή θα κάνουμε μια τουριστική προβολή βάσει της ιστορίας του πολιτισμού που έχει το νησί το οποίο εκπροσωπεί η Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέας. Θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση, να τεθούν όλα αυτά σε μια βάση η οποία θα έχει μια αρχή και ένα τέλος, το τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να αναδείξουμε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από ό,τι φαίνεται του χρόνου θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί, που αυτή η επισκεψιμότητα δεν θα είναι μόνο για την Ιθάκη, θα είναι για όλη την Ελλάδα, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, γιατί αν δεν το αξιοποιήσουμε σωστά, μπορεί να γυρίσει boomerang όλη αυτή η προβολή που υπάρχει τώρα. Ítaca se encuentra ahora ante una oportunidad única. La pregunta clave es si la renovada atención mundial en torno a Ulises resultará ser una moda turística efímera o se convertirá en la base de una inversión duradera en la historia y la identidad de la isla. Este es el momento en el que los misiles balísticos hipersónicos lanzados por Rusia impactaron en un bloque de pisos de Kiev. Los daños fueron enormes. Muchas de las personas que dormían en sus casas en aquel momento perdieron la vida y el número de heridos ronda el centenar.
Los supervivientes recuerdan con horror el sonido de los misiles y las devastadoras explosiones. Victoria tiene 36 años y cuenta que tras los bombardeos del 2 de julio apenas puede dormir por las noches, sobre todo porque su hijo también sufrió una fuerte conmoción. Ми в цей час були з чоловіком і з сином, моєму синові 7 років. Ми були у себе в квартирі, в коридорі. У нас повибивало всі вікна, було дуже страшно. І в той момент важко було зорієнтуватися. У нас тут почалася пожежа від того, що осколок попав в трубу і почалась дуже сильна пожежа. І двері наші вхідні в під'їзд були заблоковані. І люди, які спускалися з верхніх поверхів, не могли вийти. І тоді мій чоловік відкрив наші двері з нашої квартири. І люди виходили, евакуювалися через нашу квартиру. Тобто там вибилося вікно, і через наше вікно виходили всі люди з під'їзду. Другий місяць живемо, кожну ніч ми спимо в укритті. După aproape 2 luni, utilajele au venit să acopere craterul pe care l-a provocat racheta balistică trimisă de ruși pe 2 iulie, atunci când 30 de oameni au murit aici în Kiev. Los bombardeos rusos son tan intensos que en Kiev se pueden encontrar calles enteras en las que casi todos los edificios están dañados. Además, este verano el ejército ruso ha cambiado de estrategia. Los soldados de Moscú están bombardeando la capital ucraniana principalmente con misiles balísticos y drones difíciles de interceptar. Aún así, la gente encuentra cada día la fuerza para llevar una vida más o menos normal y olvidarse por unos instantes de los horrores de la guerra. Las madres crían a sus bebés, los niños juegan y a primera vista Kiev parece una ciudad como cualquier otra. Pero cuando cae la noche, las alarmas y las explosiones se empeñan en recordarles que los rusos vuelven a atacar desde hace casi 5 años. Але справляємось, що нам робити? Ми з Києва нікуди виїжджати не плануємо. Тут сім'я, тут бізнес, тут діти, тут школа, тут робота, тут все. Ходимо в укриття, готуємо дітей до школи, живемо. Unos arqueólogos de Lima han descubierto los restos de un hospital que data del siglo XVI. El hospital atendía a marineros enfermos que hacían escala en los puertos del Pacífico cuando Perú era una colonia española. Y hemos encontrado los vestigios de una iglesia y de un hospital que se creían desaparecidos, que es la iglesia del Espíritu Santo, que tenía como la costumbre de la época un hospital anexo donde también se enterraban las personas. Los expertos localizaron la entrada de la iglesia donde se celebraban misas para los enfermos. También descubrieron muros, suelos y baldosas, esqueletos humanos y otros objetos. Aparte de los hallazgos funerarios, se ha encontrado también, de por sí me parece que lo más representativo es la arquitectura misma, que conserva pues los materiales y las técnicas tradicionales, los cuales nosotros hemos restaurado. Se ha encontrado un piso de azulejos valencianos del siglo XVIII y se ha encontrado también un área con evidencia prehispánica muy interesante. El hospital funcionó hasta poco antes de 1821, cuando se proclamó la independencia de Perú. Se desconocen los motivos de su cierre. Los países europeos se encuentran entre los más afectados por los costes adicionales de los combustibles fósiles provocados por la crisis en Oriente Medio, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Países Bajos registró unos costes adicionales estimados en 11.500 millones de euros entre marzo y agosto de 2026, seguido de Italia con 10.800 millones de euros, Francia con 9.500 millones de euros y España con 8.800 millones de euros. En conjunto, estas 4 economías absorbieron casi 41.000 millones de euros en costes adicionales de combustibles fósiles sin importar energía adicional. A nivel mundial, la crisis supuso un incremento de más de 282.000 millones de euros en la factura de importación de combustibles fósiles. 140.000 millones correspondieron al petróleo. Los precios del gasóleo y la gasolina también subieron un 59%.
El CREA señaló que la inversión europea en energía limpia está contribuyendo a reducir su vulnerabilidad. La capacidad de energía limpia instalada desde 2020 ahorró a los países importadores 36.000 millones de euros en compras de combustibles fósiles durante los 5 primeros meses de la crisis. Mientras tanto, más de 100 organizaciones instaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a anunciar un plan para la eliminación gradual de los combustibles fósiles en su discurso sobre el Estado de la Unión del 16 de septiembre. En Bélgica, el principal exportador mundial de patatas fritas congeladas, las patatas cosechadas este año son más pequeñas de lo habitual, alcanzando apenas el tamaño de pelotas de ping-pong. Las cosechas de los agricultores se han visto afectadas por una combinación devastadora de fenómenos meteorológicos extremos, entre los que se incluyen fuertes lluvias y tormentas a finales de la primavera, precedidas de un verano excepcionalmente caluroso y seco. Voilà, on voit que la terre est super sèche, elle sèche sous forme de blocs. Tellement c'est sec et on arrive à peine à sortir les pommes de terre hors du sol et on voit qu'elles sont toutes petites pour la date, on arrive au 15 août et normalement elles devraient faire au moins 4 fois la taille de ce qu'elles font là. A l'heure actuelle, on ne sait pas faire de frites avec ces pommes de terre là. Pero la familia Comín, que cultiva 500 hectáreas de patatas, todavía tiene que cumplir con sus contratos de suministro. Los productores y los procesadores negocian los volúmenes de entrega y los precios antes de la cosecha. Los Comín utilizarán las existencias del año pasado, cuando la cosecha fue excepcionalmente abundante. En Bruselas, el propietario del puesto de patatas fritas, la Maison Antoine, intenta adaptarse. Le mieux, c'est une longue pomme de terre et surtout une grosse pomme de terre. Ça, c'est ce qui est le mieux. Mais bon, maintenant, comme les saisons varient très très fort en ce moment, eh bien, c'est difficile à trouver la frite parfaite. Con la caída de la oferta es probable que suban los precios de las patatas fritas.